Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio clientes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada en la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra Evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía el de Dios y el Antiguo Testamento y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque en los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo, donde el Señor Jesús tiene un encuentro con el joven rico. Pero antes vamos a comenzar con una oración que lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Félix Trux, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanas y hermanas que viven en el Bronx, para invitados a nuestra circulación de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 10:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estamos en el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo, donde el joven rico preguntó un día al Señor Jesús: después de cumplir todos los mandamientos, ¿qué más me falta para ser perfecto? Y esto lo dice Mateo capítulo 19, por supuesto. En este capítulo, hermano que me escuchas, es la respuesta a esta pregunta. De hecho, el Señor Jesús ya antes había contestado a esta misma inquietud la respuesta básica, cuando dice: tú sé perfecto como es perfecto tu Padre Celestial, amando al prójimo hasta el enemigo, como lo dice en Mateo capítulo 5. O sea, la perfección verdaderamente cristiana consiste en primer lugar en el amor, consiste en la caridad al prójimo, aún en grado heroico. Hoy, sin embargo, el Señor Jesús añade dos cosas a esta pregunta fundamental. Dice que para el crecimiento de tal amor a Dios y al prójimo se requiere un gran espíritu de desprendimiento, un espíritu de sacrificio, un espíritu de abnegación de sí, porque solo cuando uno no esté lleno de cosas materiales y esté vacío de sí, puede dirigir toda la energía de su persona hacia Dios, todo el afecto de su corazón hacia el prójimo. Pero como el Señor Jesús es un buen pedagogo, concretiza este desprendimiento en los campos o en los dos campos que más nos suelen atar y domeñar, que son la carne y el dinero. Estas dos cosas, aunque sí buenas, ejercen, sin embargo, una atracción más fuerte sobre nosotros, que llegan a dominar y a esclavizarnos.
según lo que dice el apóstol San Pedro, uno queda esclavo de aquello que lo vence, en 2 de Pedro, capítulo 2. Hermanos, y esta es la triste realidad de la abrumadora mayoría de los hombres. Son esclavos de la carne, son esclavos del dinero, hoy día más que nunca. Pero el Evangelio es una predicación austera, un mensaje exigente, un llamado rigoroso. Es cosa arriesgada aceptar el Evangelio porque exige muchos sacrificios. Los modernos no entienden esto, y menos aquellos teólogos liberales y permisivos que pervierten a la iglesia, poniendo una moralidad fácil y mundana en lugar de la moral austera y sacrificada que el Señor Jesús ha vivido y predicado. De ahí que este capítulo es muy importante para los que quieren ser cristianos en el mundo moderno, en contra de la corriente, esa corriente de comodidad, esa corriente de hedonismo, esa corriente de descomposición de valores, esa corriente de decadencia de ideales, de erotismo, de placer y egoísmo. En este capítulo, hermano que me escuchas, el Señor Jesús habla primero de la carne, el problema de la sexualidad que no deja tranquilo a nadie. De hecho, habla de 3 aspectos: del matrimonio y del divorcio, del celibato por razón del reino y de nuestra relación a los frutos del matrimonio, que son los niños. Después habla de dinero, de la renuncia al dinero por el peligro que implica para el cristiano y de la recompensa que espera a quien lo desprecia. Hermanos, en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, Moisés había dicho que si un hombre casado encontraba a una esposa algo que le desagradaba, la podía divorciar, a condición de que le diera un documento oficial que garantizase la posición social de la mujer. Pero entre los judíos existía una famosa controversia, pues unos decían que ese algo que justificaba el divorcio debía ser una cosa grande, como por ejemplo un adulterio, mientras otros mantenían que ya una cosa pequeña, por ejemplo, quemar una vez la comida, bastaba para poderla divorciar. La pregunta, hermano que me escuchas, por tanto, de los fariseos al Señor Jesús, busca averiguar a cuál de las dos opiniones él da su apoyo. Pero el Señor Jesús desconcierta a todos, pues dice que ni a unos ni a los otros tienen razón. Ni cosa pequeña, ni aún cosa grande justifica el divorcio. Pues el divorcio, como tal, va contra la voluntad de Dios. Para esto cita muy bien Génesis capítulo 2, donde la Escritura compara simbólicamente la unión entre el hombre y la mujer con la unión inquebrantable entre el cuerpo y sus miembros esenciales. Hermanos, pues así como uno no se corta a sí mismo un brazo, no se corta a sí mismo una costilla o una pierna, pues sin ellos al cuerpo le faltaría una parte esencial e indispensable, que además es insustituible una vez perdida. Así tampoco el hombre se puede cortar el brazo con su mujer o el lazo con su mujer, porque ella ya es parte esencial de su persona
Los dos son una sola carne. Es verdad que en caso de extrema urgencia, uno se amputa un miembro, pero entonces todo el resto de su vida, ese hombre queda mutilado, queda lisiado, queda truncado, pues no se le crece de nuevo ese miembro amputado. Así el hombre que se divorcia es un mutilado para todo el resto de su vida. Hermanos, qué exigente es el Señor Jesús. Parece que no entiende nada de las dificultades del hombre moderno. De ahí que muchos hoy día dicen como aquellos discípulos desanimados: este lenguaje es demasiado duro. ¿Quién puede escucharlo? Pero por mucho que teólogos modernos hablan así, nosotros hemos de acoger humildemente el desafío del Señor Jesús cuando le dice a sus discípulos: ¿también vosotros queréis marcharos? Y decirle, como dijo el apóstol Pedro: Señor, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, pues creemos firmemente que tú eres el Santo de Dios, como lo anuncia Juan, capítulo 6. De hecho, hermano que me escuchas, lo que el Señor Jesús quiere decir es que el matrimonio no es por el gusto de uno, para satisfacer sus pasiones, para satisfacer el placer, sino es una escuela de sacrificio, es una escuela de aprendizaje del olvido de sí mismo en aras del amor al otro. Es un ejercicio duro en la abnegación cristiana. Hermanos, el Señor Jesús predica un estilo austero y sacrificado del matrimonio, que también el apóstol San Pablo expresa cuando dice que cada uno de vosotros sepa poseer su cónyuge con santidad y honor, y no dominado por las pasiones, como hacen los paganos que desconocen a Dios, como lo dijo en 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Ya en el Antiguo Testamento tenemos el luminoso ejemplo de Tobías y Sara, que pasaron la primera noche de su boda en oración diciendo: Señor, yo no me caso con esta hermana mía por deseos de lujuria, sino con recta intención, para tener hijos que puedan alabar tu nombre en eterno. Y lo pueden leer en Tobías, capítulo 8. El texto de este capítulo nos ofrece, sin embargo, una dificultad, pues al prohibir segundas nupcias de las personas divorciadas, ponen una condición: salvo en caso de fornicación. Ahora la pregunta es esta: ¿significa esto que la parte inocente sí se puede divorciar y volver a casar cuando ha habido previamente adulterio? Así lo explican los hermanos separados. Sin embargo, es imposible que esta sea la intención del Señor Jesús, pues, como de hecho, la mayoría de los divorcios ocurren por infidelidad previa de uno de los cónyuges. El Señor Jesús estaría probando la tolerancia que había bajo la ley mosaica y que Él, precisamente, acaba de criticar y condenar. Entonces, ¿qué? Veamos. La palabra fornicación es traducción del hebreo sanut, que es la jurisprudencia rabínica de la época. Era el término técnico para indicar aquellas uniones que eran ilegítimas, que eran inválidas o que eran nulas. Una tal unión
puede ser conscientemente inválida o nula, por ejemplo, cuando los dos se juntan sin más ni más en cohabitación o amancebamiento. También puede ser inconscientemente inválida o nula, por ejemplo, cuando dos se casan oficialmente, pero sin saber que existe entre ellos un grado de parentesco prohibido. Por ejemplo, que eran primos hermanos. O porque uno de los dos no tenía la suficiente capacidad, sea física, sea psicológica, como para hacer válidamente el compromiso matrimonial. Ahora bien, hermano que me escuchas, lo que el Señor Jesús quiere decir que solo en tales casos de uniones inválidas, sea consciente, sea inconscientemente, los cónyuges deben separarse y pueden volver a casarse con otros, pues su primera unión nunca fue válida. Desde luego, antes debe constar clara y oficialmente esa invalidez de la primera unión. Y esto es lo que precisamente hace la Iglesia Católica en sus tribunales de malcasados. Investiga el alegato de que la primera unión era inválida y si encuentra en que esta es la verdad, entonces pronuncia la anulación de ese primer matrimonio. O sea, hermano que me escuchas, la Iglesia Católica nunca divorcia un matrimonio válido. Para esto no ha recibido la autoridad debida de su Señor, sino solo declara que la unión entre ciertas parejas nunca era un matrimonio real y válido. Desde luego, esta invalidez no dice nada de la culpa de los cónyuges, sino solo de la invalidez de su unión ante Dios. En conclusión, hermano que me escuchas, aquí el Señor Jesús dice que nunca los esposos, al divorciarse, pueden volver a casarse con otros, so pena de cometer adulterio, a no ser en el caso de que la primera unión era inválida y por eso pudo ser anulada. Y esta es la práctica de la Iglesia Católica. Desde luego, los que si se divorcian y vuelven a casarse, no por eso quedan excluidos de la Iglesia, ni rechazados o postergados. Pero una cosa es la ley de Dios, que la Iglesia no puede cambiar. Por ser fiel a esta ley, la Iglesia perdió toda Inglaterra en el caso del infame rey Enrique VIII. Y todos lo sabemos, hermanos y hermanas que me escuchan, la historia de ese infame rey Enrique VIII, que decidió dejar a su esposa y casarse con la amante, Ana Bolena, y le pidió permiso al Papa para casarse con Ana Bolena y divorciarse de su esposa. Y el Papa le dijo que no, que eso no se hace, que no había divorcio en la Iglesia Católica. ¿Y qué hizo este infame rey? Se separó de la Iglesia Católica, el Reino Unido, el Reino de Inglaterra, se declaró cabeza de la Iglesia, porque ahora si ustedes ponen atención, los reyes de la Iglesia, los reyes de Inglaterra, esa mujer o hombre, o el rey o la reina, escuchen, pongan atención a uno de los títulos que ellos tienen: defensores de la fe. Ellos son los papas de la Iglesia anglicana. El rey o la reina de Inglaterra es el papa de la Iglesia anglicana. Y este señor, al hacerse cabeza de la Iglesia anglicana, el papa de ellos, firmó su propio divorcio y se casó con su amante. Fíjese qué atrocidad. Fíjese qué atrocidad. Pero no estamos en eso. Estamos en otra cosa. Y otra es la comprensión pastoral con que la Iglesia tiene que acoger y cuidar las personas que han tenido la desgracia de pasar por esta tragedia personal. Hermanos,
Después de hablar del alto ideal del matrimonio cristiano, el Señor Jesús recomienda el ideal de la virginidad, al igual que el apóstol San Pablo, que hace la misma combinación en 1 Corintios capítulo 7. Este ideal de la virginidad o esterilidad por razón del reino contrasta fuertemente con el ideal del Antiguo Testamento de tener muchos hijos. Esto se consideraba como una bendición de Dios y una muestra de su favor. De ahí que el no tener hijos era considerado como un castigo de Dios y una vergüenza. Lo pueden leer en Génesis capítulo 30, 1 Samuel capítulo 2. Todavía hasta en Lucas capítulo 1, cuando vemos que Isabel, ella se considera castigada por Dios por no haber tenido, porque era estéril. De tal modo que el impotente no podía siquiera participar en el culto de la iglesia, o sea, en el culto de la iglesia, en el culto de la sinagoga o del templo, según lo dice Deuteronomio capítulo 23. Pero ya los profetas habían abierto otra perspectiva en Isaías capítulo 56. Había prometido a los eunucos fieles un lugar en el templo mesiánico. Veamos lo que dice Dios. Respecto a los eunucos que se mantienen firmes en mi alianza, yo he de darles en mi casa y en mis muros monumento y renombre, mejor que hijos e hijas. Renombre eterno les daré, que no será borrado. Y el libro de la sabiduría les llama bienaventurados, porque el fruto de los actos nobles es más glorioso que los hijos nacidos de los sueños culpables, pues estos últimos serán testigos de la maldad de sus padres cuando Dios venga a juzgar, mientras la fidelidad a los primeros alcanzará un premio escogido. Lo pueden leer en Sabidurías capítulo 3. En este sentido, hermano que me escuchas, el Señor Jesús va un paso más allá y hasta recomienda ser eunuco por elección, es decir, abstenerse voluntariamente del matrimonio. Y la razón es doble. Una es apostólica, pues por no tener familia, uno puede dedicarse más totalmente a la predicación del reino de Dios, como lo pueden ver en el caso del apóstol San Pablo. Pero añade otra razón más. De índole mística. El no casado puede dedicar todo su afecto, puede dedicar todo su amor al Señor Jesús. Lo puede leer en 1 Corintios capítulo 7. Pero el que el Señor Jesús recomienda, la abstención del matrimonio, no significa que el casarse sea malo. El apóstol San Pablo clarifica: el que se casa obra bien, aunque obra mejor el que no se casa, como está en 1 Corintios capítulo 7. Había entre los primeros cristianos los que no entendían correctamente esto y pensaban que Jesús había prohibido el matrimonio como una cosa mala, como está en 1 Timoteo capítulo 4. El apóstol San Pablo habla de los que enseñaban la doctrina diabólica de prohibir el matrimonio. Por eso, aquí, después de hablar del matrimonio y de la virginidad, el Señor Jesús muestra su predicación y tierno cariño con los frutos del matrimonio, que son los niños, como ya lo hiciera en Mateo capítulo 18. Pues ellos son el dechado de lo que han de ser todos, sean casados, sean célibes, sean los que quieran permanecer en su reino. Pero vayamos a Mateo capítulo 14, versículo
capítulo 19, versículo 1 al 15. Hermanos, este texto del apóstol Mateo y de los paralelos de Mateo capítulo 10, Lucas capítulo 16 y 1 Corintios capítulo 7 afirma la indisolubilidad del vínculo conyugal. Ya en Génesis capítulo 2 se dice: por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hace una sola carne. La excepción introducida por Mateo puede entenderse como solución de un problema concreto que tenían las comunidades, integradas en gran parte por judeocristianos, planteado ya por los rabinos sobre los motivos que legitimaban el divorcio. Pero también la palabra fornicación puede referirse a las uniones ilegítimas contempladas en Levítico capítulo 18 o a una situación nueva nacida de la primitiva comunidad. Se trataría del divorcio. Se trataría no del divorcio, sino de una separación, como la que contempla 1 Corintios capítulo 7, donde se lee: en cuanto a los casados, les ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, mas en el caso de separarse, que no vuelva a casarse, o que se reconcilie con su marido, y que el marido no se divorcie de su mujer. Hermanos, este inciso no debe interpretarse como una excepción. La ley de Moisés, según Deuteronomio capítulo 24, toleraba el divorcio por la dureza del corazón de los hebreos. El Señor Jesús restablece la originaria indisolubilidad del matrimonio. El sacramento del matrimonio crea entre los cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo. Dios mismo ratifica el consentimiento de los esposos. Por tanto, hermano que me escuchas, el matrimonio rato y consumado entre bautizados no podrá ser nunca disuelto. La frase, excepto en el caso de fornicación, no relativiza la indisolubilidad, sino que se refiere a la unión o a las uniones ilícitas, que no constituyen un verdadero matrimonio, según Levítico capítulo 18. El marido y la mujer, que por el pacto conyugal ya no son dos, sino una sola carne, con la unión íntima de sus personas y actividades, se ayudan y sostienen mutuamente, adquieren conciencia de su unidad y la logran cada vez más plenamente. Esta íntima unión, como mutua entrega de dos personas, lo mismo que el bien de los hijos, exigen plena fidelidad conyugal y urge su indisolubilidad. Otra situación nueva. Jesús invita a abstenerse del matrimonio a los que se consagran exclusivamente al reino de Dios. El Señor Jesús declara el valor del celibato, no como resultado de una actitud cómoda o escéptica, sino como don de Dios. Esta perfecta continencia por el reino de los cielos siempre ha tenido un lugar de honor en la Iglesia Católica, como señal y estímulo de la caridad y como manantial peculiar de espiritual fecundidad en el mundo. Resulta significativo que el matrimonio y el celibato por el reino de los cielos se enseñen en un mismo contexto. Hermanos, el sacramento del matrimonio y la virginidad por el reino de Dios vienen del Señor mismo.
es Él quien les da sentido y concede la gracia indispensable para vivirlos conforme a su voluntad. La estima de la virginidad por el reino y el sentido cristiano del matrimonio son inseparables y se apoyan mutuamente. La imposición de las manos sobre la cabeza era un gesto de carácter sagrado. No consta que los maestros de la época del Señor Jesús tuvieron predilección por los niños. Ningún texto del Talmud judío destaca un afecto por ellos. La actitud inicial de los discípulos del Señor Jesús parece motivada por este ambiente. En toda esta segunda parte del capítulo 19, que trata de las riquezas y sus peligros, hay un fuerte contraste entre el ideal del Antiguo Testamento y la doctrina del Señor Jesús. Pues en el Antiguo Testamento se consideraban las riquezas como un premio de Dios y una muestra de su beneplácito para con el individuo. La figura más típica es Job. Es un hombre religioso y por eso rico. Le causa una crisis de fe cuando pierde sus riquezas sin haber pecado. Pero como permanece fiel a esta prueba, vuelve a recibir mucho más riquezas materiales de lo que antes tenía. Por favor, léanlo en Job capítulo 42. En cambio, hermano que me escuchas, el discípulo del Señor Jesús ha de confiar las riquezas o ha de desconfiar de las riquezas, pues forman un peligro para su felicidad o su fidelidad a Dios. Por eso ha de renunciar a ellas, pues lo que tiene que buscar no son los tesoros materiales de este mundo, como lo buscan muchos protestantes ahí que creen que todo es dinero, sino que tiene que buscar los tesoros espirituales del cielo. Algunos detalles en este capítulo. El Señor Jesús dice al joven que si reparte su dinero, tendrá un tesoro en los cielos. Lo mismo lo dice en Mateo capítulo 6. Esto significa que las obras buenas que hagamos en la tierra, Dios nos las reserva en el cielo como una corona especial. No pretendemos que el hombre se salva por las buenas obras, pero sí que éstas añaden a la gloria y felicidad de uno en el cielo. El Señor Jesús promete como recompensa a sus apóstoles que juzgarán a las 12 tribus de Israel, es decir, la iglesia. Y como juzgar en lenguaje bíblico significa también gobernar, significa administrar, por eso serán los apóstoles en la gloria para la iglesia, administradores de la gracia y ayuda del Señor. Es decir, hermano que me escuchas, serán nuestros intercesores en el cielo. Y aquí el Señor Jesús dice, todo el que abandone su casa, padres, hijos, etcétera. Pero en el lugar correspondiente en Lucas, leemos que Jesús también incluyó la mujer o esposa, lo puede leer en Lucas capítulo 18. Además, aquí el Señor Jesús promete solo un premio en el cielo. Pero en el texto paralelo del evangelista Marcos leemos, recibirá el 100 por uno, ahora el presente, casas, hermanos, madres, hijos y hacienda, pero con persecuciones. Y en el mundo venidero, la vida eterna. En Marcos capítulo 10 lo dice esto. Esto significa que el que deje todo por Cristo, ya aquí en este mundo recibirá mucha recompensa. No solo la amistad íntima del Señor Jesús, sino también el compañerismo, la ayuda y la hermandad de los demás fieles en la iglesia. Por fin, hermano que me escuchas, los primeros que serán los últimos son los ricos
mientras que los pobres, que van a ser los primeros, son los pobres por Cristo, de quienes ya antes había dicho: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero vayamos a Mateo capítulo 19, versículos 16 al 30. Hermanos, la perfección es la de la nueva economía. No piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento, lo dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 5. Esta nueva economía perfecciona los mandamientos del Éxodo capítulo 20 y del Deuteronomio capítulo 5. Todos los seguidores del Señor Jesús forman esta categoría de perfectos. Hermanos, el Señor Jesús nos aconseja: ustedes pues sean perfectos como es perfecto su Padre Celestial, en Mateo capítulo 5. Pero el Señor Jesús pide para su obra una disponibilidad especial, que es la pobreza voluntaria. Cuando dice: bienaventurados los pobres, el pasaje expone la llamada frustrada de un joven que prefiere las riquezas al seguimiento de Jesús. La enseñanza del Señor sobre las riquezas y el reino y la recompensa prometida a quienes se entregan a Dios, dejándolo todo. El encuentro de Cristo con aquel joven recuerda el contraste, la vocación de los primeros discípulos. El evangelio o el evangelista subraya además con viveza peculiar el aspecto del Señor Jesús, el aprecio del Señor Jesús por él y la tristeza que produce en el muchacho, su propio egoísmo. El suceso da ocasión al Señor Jesús para volver a exponer la doctrina sobre el recto uso de los bienes materiales. Respondiendo a la pregunta del apóstol Pedro, anuncia el premio con que Dios paga la generosidad del hombre. La regeneración designa la era mesiánica, ya inaugurada en la Iglesia. Por la resurrección de Jesucristo, el pueblo santo se realiza en la Iglesia, que es la Jerusalén celestial, la Jerusalén mesiánica descrita en Apocalipsis capítulo 21. Pero vayamos a Mateo capítulo 20, versículos 1 al 6, donde se lee: el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió al amanecer a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con los obreros de un denario al día, los envió a su viña. Salió luego hacia la hora tercia y al ver otros que estaban en la plaza parados, les dijo: y también vosotros a la viña, yo os daré que sea justo. Y fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la hora nona, e hizo lo mismo. Salió a eso de la hora 11, encontró a otros que estaban parados y les dijo: ¿por qué estáis todo el día parados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña. Al atardecer, dijo el dueño de la viña a su administrador: llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Volvieron pues lo de la hora 11 y cobraron un denario cada uno. Al venir los primeros, pensaron que cobrarían más, pero ellos también cobraron un denario cada uno. Al tomarlo, murmuraron contra el amo, diciendo: estos últimos no han trabajado más que 1 hora, y les pagas como a nosotros, que hemos soportado el peso del día y el calor. Él respondió a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No convenimos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Pero yo quiero dar a este último lo mismo que a ti.
¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros serán últimos. ¿Va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Pregunta a los que quisieron ser los primeros, aquel que presta atención a los últimos. Hermanos, los primeros son los últimos y los últimos son los primeros, incluso en los bienes espirituales. El que lo deja todo para trabajar en la viña, como lo hizo el apóstol Pedro y su compañero, recibe una gran recompensa, como acaba de decirlo Cristo. Esta parábola nos muestra que esa recompensa es un don gratuito que se concede a todos, comenzando por los que han llegado últimos. El Señor Jesús, el único que es bueno, cumple a perfección lo que le dice al joven rico: da a los pobres todo lo que es suyo. La viña es el pueblo que está llamado a producir los frutos del reino, que son el amor a Dios y al prójimo. El Señor sale continuamente a todas horas para llamarnos y volvernos a llamar. Toda nuestra jornada, la historia de cada uno y de todos los creyentes, no es sino un llamamiento constante a producir fruto. Hermanos, esta parábola destruye desde su raíz la lógica de la posesión y de la pretensión. Ninguno puede afanarse de títulos, de créditos, por lo que es un puro don gratuito. Los primeros llamados, tanto en Israel como en la iglesia, son como Jonás. Se enojan al ver que Dios es misericordioso, es clemente, es tardo a la cólera y rico en amor, como lo dice Jonás, capítulo 4. Están apegados a sus bienes espirituales, así como el joven rico está apegado a los bienes materiales. Son semejantes al apóstol Pablo, que se gloriaba de que era irreprensible en la justicia de la ley mosaica, como lo dice en Filipenses capítulo 3. Son como el hermano mayor, que se enoja al ver que el padre es bueno con el hermano menor, como lo anuncia Lucas capítulo 15. Hermanos, esta parábola es un evangelio semejante a Lucas capítulo 15. Está en contraste con la ética del capitalismo, tanto material como espiritual. No va contra la ley ni contra la justicia. A los obreros de la primera hora se les paga lo que es justo. Acentúa, sin embargo, la gracia. La ley y la justicia de Dios es la del amor y de la liberación o de la libertad. Sin retribución, su retribución excede todo mérito. Es un premio que se da a todos por pura misericordia. Los primeros llamados a trabajar en la viña corren el riesgo de rechazar al Señor, porque es magnánimo con los últimos. Para toda la salvación es el amor gratuito del Padre. No podemos arrebatarlo con astucia ni ganarlo con sudor, porque es pura gracia. Hermanos, la vida eterna que el joven rico quiere conseguir no puede obtenerse, pero no puede hacer algo más, sino por dejarlo todo. Es necesario abandonar no solo los bienes materiales, sino también los espirituales. El reino es de los pobres de espíritu, lo anuncia Mateo capítulo 5, de quien ha llegado a ser como un niño y lo acoge como un don del Padre a los hijos en el Hijo de Dios. El privilegio de los pequeños y de los últimos consiste en que
sin merecerlo, comprenden que es un don. Los otros, los ricos de espíritu, lo acogerán solamente si la diferencia del hermano mayor o a diferencia del hermano mayor, aceptan al menor. Solo así, a diferencia de los que han trabajado desde el amanecer, estarán contentos porque los hermanos de la última hora reciben su mismo estipendio como hijos. Esta parábola, hermano que me escuchas, junto con la del administrador de Lucas capítulo 16, es aún más irritante que de Lucas capítulo 5, porque usa un lenguaje económico. Es una estocada a nuestro modo de mercalistas de concebir el amor. El trozo se divide en dos partes. Se expresan 5 llamamientos desde el amanecer hasta una hora antes del ocaso. Llegado el ocaso, se entrega la recompensa. Empezando por los últimos, que reciben la misma recompensa que se ha pactado con los primeros, los cuales, obviamente, murmuran. El punto central es el reproche a uno de los obreros de la primera hora, que no acepta que el Señor lo trate a él como a los de la última hora. Jesús vuelve a traer a la tienda o a la tierra lo que existía al principio, el modo de obrar del Padre, que es benévolo con todos sus hijos, incluso con quienes no lo merecen, como Mateo capítulo 5. Hermanos, la iglesia, si busca la salvación a partir de las propias obras buenas, sabe que ya nada tiene que ver con Cristo. Ha decaído de la gracia, lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 5. Los creyentes, conscientes de que han sido salvados gratuitamente, como lo anuncia Efesios capítulo 2, dejando a un lado toda esperanza, toda indignación, toda ira, todo clamor, toda maledicencia y toda clase de malignidad. Son benévolos los unos con los otros. Se perdonan mutuamente como Dios los ha perdonado en Cristo Jesús. Lo anuncia Efesios, capítulo 4. Y el versículo 1 se lee: el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió al amanecer a contratar obreros para su viña. Hermanos, la viña es símbolo del pueblo infiel a la alianza, porque no produce fruto. Lo anuncia Isaías capítulo 5, Jeremías capítulo 2, Ezequiel capítulo 19. También en el capítulo siguiente habrá 2 parábolas sobre la viña y los trabajadores. Los destinatarios de la parábola son los obreros de la primera hora, contratados al amanecer. No deben enojarse si el amo da a los otros una recompensa superior a sus méritos. Hermanos, el Señor Jesús justifica con estas palabras su disponibilidad con los últimos y los pecadores. El Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se ha perdido. Lo anuncia Mateo capítulo 18. La salvación no es un pan, fruto del sudor, sino un don del Padre a sus hijos, como lo anuncia el Salmo 127. Lo come aquel que, como él, está contento, porque todos los creyentes, comenzando por los que estaban en desventaja, se salvan. El que, como el joven rico, siempre ha cumplido la ley mosaica, tiene todavía una cosa por hacer: desembarazarse de la propia justicia para disfrutar de la retribución de Dios, que es Él mismo, amor gratuito para todos y para cada uno de los creyentes.
Y en el versículo 2 leemos, habiéndose ajustado con los obreros de un denario, hermanos, solo con los primeros hay un pacto que de todos modos será respetado. El Señor respeta sus promesas hechas a Israel, el primogénito, aunque gratuitamente las extiende a los otros creyentes. ¿Qué es lo que promete Dios al creyente sino prometerse él mismo que está comprometido en cada uno de sus promesas? Un denario es el salario cotidiano necesario para vivir. En el texto se hace referencia a la recompensa de la cual se habla en el trozo anterior. ¿Qué se necesita para vivir una vida humana como hijo de Dios? Esa vida perfecta que se le propone al joven rico, sino amar a Dios y al prójimo, plenitud de la ley mosaica y de los profetas. Y el versículo 3 se lee, salió luego hacia la hora tercia. Son las 9 de la mañana. Los primeros obreros ya han trabajado 3 horas con ahínco en el aire fresco de la mañana y empiezan y comienzan a sentir la fatiga. Y seguimos leyendo el versículo. Y al ver a otros que estaban en la plaza parados, las diferentes horas del llamamiento, algunos comentaristas antiguos las refieren a las diferentes edades en que una persona es llamada o a las diferentes épocas del género humano. De Adán a Noé, de Noé a Abraham, de Abraham a Moisés, de Moisés a Jesús. La última hora es la hora actual, que comienza con el Señor Jesús y terminará cuando Él regrese. Luego vendrá el final del día y la recompensa. La jornada que termina con la noche y con la retribución es imagen de la vida de cada uno y de la historia humana en su conjunto. Y el versículo 4 se lee, y también vosotros a mi viña. Hermanos, en cada momento de la vida personal, así como en cada época histórica, se da una llamada del Señor. Todo momento es el hoy de la escucha de Dios, que nos invita a trabajar en la viña. Este propietario probablemente está vendimiando y tiene urgencia de recoger los frutos para que no se pierdan. El tiempo se ha cumplido, lo anuncia Marcos capítulo 1. Con el Señor Jesús ha comenzado el tiempo de la cosecha. El Padre tiene urgencia de recoger entre sus hijos el fruto del amor filial y fraterno a cualquier hora, porque es su misma vida. Seguimos leyendo el versículo 4. Os daré lo que sea justo. Con los primeros se pactó un denario, estableciendo un salario justo y cotidiano. Con esto se compromete al decir que dará lo que es justo, sin pactar la cifra. ¿Y cuál es la justicia de Dios, sino la excesiva que introduce en el reino de Dios? Lo dice Mateo capítulo 5. Y en el versículo 5 se lee, volvió a salir a la hora sexta y a la nona y hizo lo mismo. Al mediodía y a las 3 de la tarde se dan otras 2 llamadas a los desocupados, análogas a la segunda. Y seguimos leyendo el versículo 6. Salió a eso de la hora 11. Son las 5 de la tarde. Los primeros trabajan ya desde hace 11 horas. Falta 1 hora para finalizar. ¿Por qué? Seguimos leyendo el versículo. ¿Por qué estáis todo el día aquí parados? Con estos hay un diálogo en forma directa.
Más que un reproche es una voz de aliento para trabajar, aunque ya queda poco tiempo. Nunca es demasiado tarde para convertirse y producir frutos. Precisamente estos tendrán la sorpresa de una gracia sobreabundante. Y en el versículo 7 se lee: nadie nos ha contratado. Las circunstancias, no se sabe cuáles, les ha impedido trabajar. La culpa no es de ellos. Incluso parece que es del propietario de la viña, que no los ha llamado antes. Ciertamente, el padre se siente culpable hacia sus hijos que corren el riesgo de fracasar en su existencia. Seguimos leyendo el versículo 7. Y también vosotros a la viña, con los primeros que pactó un salario preciso, con los otros lo que es justo, con estos nada. Quedan confiados en la pura benevolencia del propietario de la viña. Y el versículo 8 se lee: al atardecer. Es el final de la fatiga del día de los creyentes y de la historia. Comienza el reposo y el disfrute, que es la recompensa. Seguimos leyendo el versículo. Llama a los obreros. Todos juntos, al atardecer, asistimos a la última llamada para la retribución del Señor. Seguimos leyendo el versículo. Pagarles el jornal empezando por los últimos hasta los primeros. Si hubiera comenzado por los primeros, estos no habrían visto la escena y no habrían recibido la lección. En cambio, comienza a partir de los últimos, que son los primeros en recibir la paga. ¿Qué recibirán? En el versículo 9 se lee: vinieron pues los de la hora 11ª y cobraron un denario cada uno. He ahí el asombro. El Señor es misericordioso, da a los últimos el sueldo que es necesario para vivir. Pero, ¿de qué vive el creyente sino del amor del Padre? ¿Y qué puede dar él que sea menos que él mismo, si es amor? Hermanos, cada uno recibe según su capacidad. Y la capacidad de recibir es proporcionada con la necesidad. Unas manos vacías aprietan más que unas manos llenas. ¿Quién amará más sino aquel a quien se le ha perdonado más? Lo dice Lucas capítulo 7. El infierno del justo consiste en ver que Dios es misericordia con los injustos. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como los señores apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en la unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe.
de tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Sí, yo estoy aprendiendo.